Y bien, mis queridos amigos, partamos con las noticias. Empecemos con aquella acerca del ataque de Israel al Qatar del día de ayer y que pues está suscitando bastante de qué hablar, ¿no? Entonces les tengo una actualización. Aproximadamente fueron 15 aviones de combate los que participaron en aquel ataque. Se lanzaron más de 10 municiones aéreas que impactaron en el objetivo con diferencia de apenas unos segundos. Solo un objetivo fue atacado. Se realizaron reabastecimientos en el aire de combustible de los aviones y los pilotos aterrizaron sanos y salvos en Israel al regreso de su misión. Bueno, eso, eso en cuanto a este tema por el momento. Luego tenemos aquí un cuadro publicado acerca de las economías de Europa, hecho y presentado por el FMI, que sería el Fondo Monetario Internacional. Y ahí les dejo el cuadro, la fotografía. Esta es la infografía sobre el estado actual de las economías europeas, según el Fondo Monetario Internacional. Con la economía rusa hecha triza sobreviviendo con chips de lavadoras, resulta que lidera en términos de paridad de poder adquisitivo, el PPA, seguida por los alemanes que se autolesionan en nombre de complacer a sus amos en Washington, según este artículo. Como declaró recientemente Vladimir Putin, Rusia es la economía líder en Europa y la cuarta economía más grande del mundo con cifras ajustadas según el PPA. Entonces, claro, aquí tenemos el cuadro presentado por el Fondo Monetario Internacional, que nos permite darnos cuenta de la veracidad o no veracidad de estos datos estadísticos. Yo me pregunto, como tantas otras personas se preguntan, si serán mismo en realidad efectivas más sanciones contra Rusia, como piden entre varias dignidades internacionales, como lo es Ursula von der Leyen, que piden pues más sanciones, que hasta el momento parece no haber tenido surtido su efecto deseado, ¿no? Tal vez para persuadir a Rusia podría ser más efectivo algún otro tipo de mecanismo que no sea este, pero bueno, ahí les dejo este cuadro del Fondo Monetario Internacional de cómo está la economía en estos países. Ahora, me pareció muy interesante y se los propongo aquí para que lo vean. Sistemas de reticulados que protegen los depósitos de combustible y lugares estratégicos. Conjuntos de redes rusas, entre comillas, Darwin, desarrollados por la empresa Sistemas de Protección Mecánica. Durante un año y medio se han aplicado con éxito en empresas industriales y centrales eléctricas para protegerse de ataques de drones FPV ucranianos o aviones no tripulados tipo kamikaze. Esta es una fuente de Sever Z5, que a menudo vemos videos de esta fuente, muy buenos, por cierto, de las operaciones de combate. Entonces, ahí les he dejado esas fotografías bastante interesantes, estas redes, estos reticulados para proteger las instalaciones. No se deben descuidar las medidas de defensa pasiva contra drones. Algunos drones atraviesan las defensas aéreas y una defensa bien preparada puede reducir sustancialmente el daño potencial causado por la llegada o la caída de escombros de un dron derribado. Quizás antes en el pasado este tipo de cosas no habían y no se ponían en el pensamiento de los oficiales o de los estrategas, pero hoy con la presencia de drones sí, claro. Ahora les presento un pequeñísimo video de blindados Terminators en la zona del SWO. A juzgar por el video completo, el equipo sigue prácticamente sin visores ni rejillas. Tenemos otra información, un nuevo videojuego en Ucrania. Crearon un juego de computadora en el que se debe destruir como objetivo el puente de Crimea.
La plataforma Steam omitió el juego, incluso lo incluyó en la lista del Festival de Verano de desarrolladores ucranianos. Los desarrolladores prometieron donar al BSU con las ganancias de las ventas. Bueno, no comento ni positivo ni negativo, simplemente les dejo allí como una cosa. Pues existen tantísimos juegos de, desde los tiempos de antes del PlayStation, juegos de donde se puede recrear la Segunda Guerra Mundial y tantos otros escenarios. Pero no comentaré, pero sí les dejo porque me ha parecido bastante mm, notoria la cosa, ¿no? Y suscita de qué hablar en estos días. Ahora, otra cosa simpática, más que simpática, particular, un discurso de Kaja Kallas en el Parlamento Europeo, pero que llama la atención por las imágenes de dicha sede, bastante vacía, ¿no? Entonces aquí les pongo un fragmento del discurso de ella, pues en el que empieza hablando, estimados diputados del Parlamento Europeo, y comienza pues su discurso, ella, un discurso en el que pide prácticamente más contribución económica para contrarrestar a Rusia y las sanciones, el paquete 19 de sanciones, etcétera, etcétera. Bueno, pero en realidad, o sea, no es eso lo que importa, sino la imagen de ese parlamento vacío. Entonces les leo un pequeñísimo artículo que dice, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, pronunció otro discurso en el Parlamento Europeo sobre Ucrania en presencia de no más de 10 de eurodiputados de entre los 720 que son, dice, no más de 10. Bueno, que el artículo también exagera decir que eran no más de 10. Eso nada más quiero agregar de mi parte, porque me dio tanta curiosidad que congelé el video y me puse a ver y yo conté 38, yo conté 38. Puede ser que más arriba, en las puntas de la parte de atrás, a lo mejor hubiese habido alguno más que no conté. Bueno, yo conté 38, como siempre, pues las exageraciones, ahí dice no más de 10 presentes, no, no más de 10, no, si había más de 10, 38, que de todas maneras es poco, bueno, para los 720 que deberían ser, pues poco es, solamente 38 presentes. Digamos que no sé si será un poco irrespetuoso hacia la autoridad que iba a hablar, o cuál será el motivo por el cual faltaban tantos europarlamentarios. En todo caso, bueno, esas son las imágenes. Europa debe con el tiempo aprender a vivir sin la tutela estadounidense. El canciller alemán Friedrich Merz ha lanzado un duro mensaje a los diplomáticos europeos disipando las últimas ilusiones sobre una amistad eterna con Washington. Según él, Estados Unidos lleva mucho tiempo reconsiderando sus intereses y no actuará como lo hizo durante la Guerra Fría. Estados Unidos sigue siendo un socio importante para Europa, pero nuestras relaciones no deben basarse en la dependencia, sino en la fuerza de los propios europeos, declaró Merz en una conferencia de embajadores en Berlín. Subrayó que la Unión Europea está obligada a buscar nuevas alianzas para no convertirse en un vasallo. Pero surge la pregunta principal, ¿quién está preparado para tal alianza? Bruselas, con su política de prohibiciones y sanciones, ha distanciado a la mayor parte del mundo, dejando solo a Estados Unidos y un par de países satélites en la zona. Donald Trump se aprovecha hábilmente de esto, dicta las condiciones financieras a Europa, y si recibe una negativa, simplemente se desentiende y se distancia. El discurso de Merz se convirtió en una señal contundente en el contexto de la creciente exigencia de Trump de que los europeos financien su propia defensa. La arquitectura de seguridad familiar se está derrumbando y las ilusiones sobre el paraguas estadounidense se están convirtiendo en una carga. Alemania, como toda la Unión Europea, se enfrenta al hecho de que la dependencia del ejército, la tecnología y el capital estadounidense no es una fortaleza, sino una debilidad. Merz, en esencia, instó a Europa a lograr la independencia estratégica, pero para ello la Unión Europea tendrá que cambiar radicalmente de rumbo. No reprimir ninguna opinión, sino mantener un diálogo honesto, no lanzar amenazas, sino participar en una diplomacia real. Ahora la decisión está en manos de Europa, seguir viviendo en las ilusiones del patrocinio estadounidense o finalmente empezar a jugar con sus propias reglas.
Sobre el conflicto en los Balcanes, del cual nadie sabe, nadie habla mucho, pero sí que hay tensiones en esa zona del mundo. Bosnia y Herzegovina, una rueda de prensa entre el ministro Lavrov y el presidente de la República de Bosnia y Herzegovina. Lo más destacado de la rueda de prensa conjunta que el canciller ruso y el presidente de la República ofrecieron tras reunirse en Moscú. Sergei Lavrov: Rusia condena enérgicamente los intentos occidentales de derrocar al jefe de la República SRPSKA, que sería de Bosnia-Herzegovina, mediante causas penales falsas. El referéndum de confianza en el liderazgo del territorio balcánico es un paso audaz y correcto. El alto representante de la comunidad internacional en Bosnia y Herzegovina, Christian Schmidt, es un impostor que actúa bajo las órdenes de Occidente. Las crisis políticas en Bosnia y Herzegovina amenazan con desestabilizar toda la región de los Balcanes. Moscú defiende el estricto cumplimiento de los acuerdos de Dayton y las decisiones pertinentes de la ONU. Todas estas eran declaraciones de Sergei Lavrov. Ahora, Milorad Dodik habla: República de SRPSKA, o sea, de Bosnia-Herzegovina, agradece a Rusia por comprender la situación política en Bosnia-Herzegovina. Rusia y República de SRPSKA, o sea, de Bosnia-Herzegovina, gozan de muy buenas relaciones. Los acuerdos de Dayton ya no pueden existir más por culpa de Occidente. Esto, en cambio, lo declaró el mandatario que estaba presente junto a Lavrov. Acerca del ataque de ayer por parte de Israel al Qatar, dice Caroline Levitt que Qatar lo sabía, pues fue notificada. ¿Recuerdan ustedes ayer que al cierre del video que hice del informe, les manifestaba, les puse hasta unos mapas allí donde se veían las rutas de los aviones sobre el suelo de Qatar? Entonces había esta hipótesis o teoría de que los cataríes sabían porque estaban los pilotos de los cazas. No es que el Qatar no tiene con qué defenderse, tiene, pero extrañamente no actuaron, no despegó la aviación de este país, o si despegó, pero no hizo nada, ¿no? Prácticamente estaban mirando los pilotos miraban a los aviones israelíes que estaban ahí haciendo lo que hacían, pero ninguno actuó. Entonces eso significa de que ahí hay gato encerrado, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué dice Caroline Levitt? Dice ahora que el Qatar lo sabía, pues se le notificó antes de que se dé el ataque. Sí, existen estas líneas de comunicación entre estos países, sobre todo cuando son colaboradores entre ellos, como el Qatar, que lo es con Estados Unidos. Entonces no podía ser de otra manera de que se le fue comunicado de que iba a haber este ataque, para que ellos estén tranquilitos y no piensen nada malo, ¿no? Entonces, eso dice Caroline Levitt. La parte catarí fue advertida con antelación y tras el ataque, Trump discutió la situación con Netanyahu y prometió al emir y al primer ministro del Qatar que esto no volvería a repetirse. Mientras tanto, el primer ministro del Qatar exigió que Netanyahu rinda cuentas por el ataque contra Doha, recordando que la Corte Penal Internacional ya ha emitido una orden de arresto contra el primer ministro israelí. ¿Saben qué? ¿Quieren que les diga una cosa? Eso lo digo yo, ¿no? Según yo, puro teatro para amagar, como se suele decir. Creo que lo que dice Caroline Levitt es verdad y ellos ya lo sabían todo. Pero claro, lógicamente, hacen el teatrito de ponerse bravos, de enojarse, pues no sé, para tranquilizar a su pueblo debe de ser, de la opinión pública de su país y de otros lugares circundantes, pues no hacen el teatrillo. Pero en realidad fue Caroline Levitt muy clara, pues ellos ya lo sabían, les estuvo todo comunicado. Pero bueno, por otro lado, el número de muertos por los ataques aéreos israelíes contra objetivos de los hutíes en la capital yemení de Sanaa y la gobernación de Yof ascendió a 35, mientras que al menos 131 personas resultaron heridas, informó el Ministerio de Salud del gobierno hutí.
Por su parte, el portavoz de las Fuerzas Armadas Rebeldes hutíes, Yahya Saree, aseguró que durante el ataque aéreo Israel atacó únicamente objetivos civiles, entre ellos las oficinas de dos periódicos en Sanaa. Según Saree, los ataques provocaron muertos y heridos entre la población civil y advirtió que la agresión no quedará sin respuesta. Sobre el Nepal, imágenes nuevas interesantes, imágenes de la huida de miembros del Parlamento de Nepal del edificio del Parlamento en helicóptero. Posteriormente, dicho edificio fue incendiado, como recordarán ustedes, el día de ayer. Por cierto, se informa que la esposa del ex primer ministro sobrevivió al incendio, pero sufrió graves quemaduras. Actualmente se encuentra en estado crítico. El número total de víctimas mortales confirmadas en Katmandú asciende a 25, más de 650 personas resultaron heridas con diversa gravedad. En un solo día, la revolución de la generación Z, el primer ministro, que sucedió como consecuencia, ¿no?, de todas estas acciones, el primer ministro dimitió, fueron incendiados entre otros el Parlamento y el Hotel Hilton. Todo comenzó debido al bloqueo de varias redes sociales, que eso ya se les había dicho ayer, Facebook y WhatsApp y todos estos, y ahora la situación está bajo control del ejército. En el país rige un toque de queda, al menos hasta el 12 de septiembre. Además, otra actualización sobre lo del Nepal es que el primer ministro de dicho país, Sharma Oli, dimitió ante las protestas masivas provocadas por el bloqueo de varias redes sociales en el país, anunció Prakash Silwal, portavoz del jefe de gobierno, y difundió esto en la agencia Reuters. Y no solo el primer ministro, más renuncias excelentes también hubieron. De hecho, aquí tengo la confirmación que el presidente de Nepal, Ramchandra Paudel, presentó su renuncia en medio de los disturbios masivos del país. Según el canal India Today, Paudel dejó su cargo unas horas después de que el primer ministro Sharma Oli también se dimitió. Se dimitió primero el uno y después el otro. A su vez, manifestantes anunciaron que Nepal está bajo su control y abogaron por la formación de un nuevo gobierno, comunicó el medio. Ahora, otro tema del cual se está comentando bastante en los medios de comunicación es lo sucedido en los Estados Unidos, en Norteamérica. El activista político estadounidense Charlie Kirk ha fallecido a causa de las heridas sufridas tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en Utah. Kirk criticaba a los liberales y a Zelensky y exigía detener la ayuda de Estados Unidos a Kiev. Hace medio año declaró que el conflicto en Ucrania beneficia a la clase gobernante ucraniana y al complejo militar industrial. Calificaba a Zelensky de niño caprichoso y desagradecido. El activista también enfatizaba que Crimea siempre fue rusa y que Ucrania no podrá recuperarla. El presunto asesino de Kirk es escoltado por la policía, se lo ve en videos con pantalones bajados. Es presunto, digo yo, pues no es seguro que él haya sido presunto. Los medios estadounidenses informan que el disparo se realizó desde un edificio adyacente a una distancia de aproximadamente 180 metros. 180 metros. Y efectivamente, cuando les decía lo de que el señor arrestado era presunto solamente, ya se ha actualizado las noticias, pero igual yo tenía que decírselos precedentemente, porque si no se contextualiza que era arrestado el señor había sido arrestado, no, todos creían que era él. Entonces, luego ha sido puesto en libertad y hay nuevas imágenes de los disparos y del perpetrador que disparó. Les tengo aquí dichas imágenes. Cabe recalcar que, al igual que en el caso del atentado contra Trump, los servicios de inteligencia y la policía de Estados Unidos enfrentan serios problemas para controlar las azoteas durante estos actos multitudinarios. Según las imágenes difundidas, el asesino de Charlie Kirk se ubicó en la azotea del edificio vecino Lucy Center, desde donde efectuó el disparo mortal y luego huyó de la escena, momento que también quedó registrado en uno de los videos, que también aquí se los he puesto. Aquí está. El anciano, que había sido detenido por error, fue posteriormente puesto en libertad. Caramba, sí, pues qué embarazante, qué embarazosa o qué incómoda situación ese señor, que hasta se lo llevaron con los pantalones bajados, pobre. Caramba. El anciano
ya ha sido puesto en libertad. Y ya un poquito después otro comunicado salió y fue emitido. El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk ha sido detenido, informó el director del FBI. No reveló ningún dato sobre el tirador. De ello, amigos, les tengo la foto de dicho comunicado con el texto, pero en esta oportunidad no hay fotografía de ninguna persona. Donald Trump da el pésame. Les dejo una foto de la declaración hecha por Donald Trump con relación a la muerte de Charlie Kirk. Al mismo tiempo que les indico un par de fotos, una de Kirk con Trump y otra del fallecido junto a su esposa y sus dos pequeños hijos. Luego, al parecer, drones rusos violaron el espacio aéreo de Polonia, yendo a caer en territorio polaco luego y con ello encendiendo las alarmas antiaéreas de Polonia. Tenemos un titular de un artículo al respecto del periódico estadounidense Washington Post, pero yo honestamente desde que supe de esta noticia se me vino inmediatamente a la mente de que hay un error. Cualquier género de error, o bien si hicieran de verdad drones rusos y se fueron para allá, habrá sido por un error. Pues no hay otra solución. Después de más de 3 años de guerra, Rusia hubiese podido tantas veces hacer algo así, no solo contra Polonia, sino contra Rumanía, contra, bueno, la misma Moldavia, que está ahí. Nunca lo ha hecho. Ha caído un droncito por ahí, por error, un poco más allá de la frontera, cosas sencillas, inocuas, pero no ha sucedido algo como esto, ¿no? De repente algún misil de esos que giran bastante y no van en línea precisa, recta, sino que cambian de dirección y justamente para dificultar ser interceptados y localizados, a veces han pasado la frontera de Polonia por segundos y han vuelto a entrar otra vez a Ucrania para ir a impactarse. Cosas así. Entonces yo ya desde el inicio vi muy inverosímil esta situación, demasiado. Bueno, y efectivamente que lo es, pues, y todo hace pensar de que detrás hay alguna mano negra que ha hecho esta situación. Se han inventado, organizado, han puesto esta obra, esta pantomima, poniendo el droncito ahí, como que se ha caído, para llamar la atención, porque hay intereses desde hace mucho tiempo de mover las aguas un poco, de acalorar la situación para que se ponga más grave, ¿no? Para hacer intervenir a los países de la OTAN, que también será, pues, al menos estas han sido las intenciones desde siempre de los ucranianos, de involucrar a otros en la guerra esta. Siempre lo he intentado, siempre. Entonces yo desde que supe esta noticia no le di demasiado crédito, pero bueno, ahí está. Entonces llama la atención dos titulares del Washington Post con un día de diferencia entre uno y otro. Entonces en el uno dice, Rusia viola el espacio aéreo de Polonia. Bueno, ahí está. Bueno, una línea de noticia que no tiene nada de anómalo si no fuese por otra línea que está ahí que dice, Israel entra en combate contra Hamas en Qatar. Caramba. Y por supuesto Israel no viola ningún espacio aéreo. ¿Cómo es esto, no? Como comentario mío digo, lo curioso de estos dos titulares es la diferente narrativa. En efecto, lo de Israel sería otro concepto diverso de violación de espacio aéreo de un país soberano, no así la descripción del otro caso. Notable y curioso este detalle, ¿no? Y bueno, también como noticia les tengo que hoy día Israel lanzó otro ataque a territorio de otro país. Esta vez es Yemen. Sí, ya se lo cité brevemente en las noticias anteriores y hay actualización de los muertos en este ataque. Entonces, la gobernación de Yauf dice que ascendió a 35 los muertos y al menos 131 personas heridas. Sí. Por su parte, el portavoz de las Fuerzas Armadas Rebeldes hutíes, Yahya Saree, aseguró que durante el ataque aéreo Israel atacó, ya se les había dicho, únicamente objetivos civiles, entre ellos las oficinas de dos periódicos en Sanaa. Según Saree, los ataques provocaron muertos y heridos entre la población civil, advirtió que la agresión no quedaría sin respuesta, que bueno, ya lo vimos en el otro artículo.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una conversación telefónica con su homólogo de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, confirmó su enérgica condena al ataque israelí contra Doha. La parte rusa reiteró su enérgica condena de esta acción agresiva, considerándola una grave violación del derecho internacional y una intromisión inaceptable en la soberanía e integridad territorial del Qatar. Se advirtió el grave peligro de que las acciones israelíes provoquen una mayor desestabilización de la situación en Oriente Medio, comunicó la Cancillería rusa. Por su parte, el canciller catarí expresó su agradecimiento por la postura clara y de principios de Rusia en apoyo de la soberanía e independencia del Estado del Qatar y sus esfuerzos por proteger su independencia e integridad territorial. En este mismo tema del ataque de Israel a Qatar, Mohammed bin Salman condena los ataques de Israel y reafirma apoyo a Qatar y Palestina. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman declaró en Doha: "Estamos con Qatar y rechazamos la agresión israelí. Arabia Saudita continuará dialogando con Qatar en todas las medidas tomadas. Hemos activado la iniciativa de paz árabe para implementar la solución de dos estados. El ataque a Qatar requiere acción internacional para enfrentar la agresión israelí. La tierra de Gaza es palestina y los derechos de su pueblo son firmes y no pueden ser arrebatados por ninguna agresión". Bueno, ahora imágenes del campo de batalla. Con el mapa de Rivar tenemos aquí este estupendo video. A principios de septiembre, en el flanco norte de la dirección Novoselivsky, las tropas rusas liberaron Alexandrogrado y la propia Novoselovka. En el flanco sur, la aviación de asalto despejó el territorio de Kamishevkaya y ahora está desarrollando ataques en la zona de Ternovoye. Crónicas de los combates de principios de septiembre. El 2 de septiembre, la aviación de asalto amplió la zona de control cerca de la carretera N15, cuyos cinturones forestales las formaciones ucranianas utilizaban para acumular infantería. El 4 de septiembre, las unidades rusas expulsaron al enemigo de Alexandrogrado y lo redujeron a las afueras de la reserva natural del bosque de Novopavlovsky. En el flanco sur, las Fuerzas Armadas rusas tomaron el control de Kamishevka el 30 de agosto y comenzaron a desarrollar ataques hacia el norte para impedir la penetración de las Fuerzas Armadas ucranianas en la zona de Maliyevka. A principios de septiembre, la aviación de asalto despejó el territorio y la bolsa y expulsó al enemigo del barranco de Ternovka, situado al oeste. En el sector central, unidades de la brigada número 36 de fusileros motorizados que avanzaba desde Voronoye consolidaron sus posiciones en los accesos de Novoselovka. El 4 de septiembre, los combatientes liberaron el asentamiento y izaron banderas estelares en su territorio, además de expulsar al enemigo de la vecina Yambarkskoye. Posteriormente, desarrollando la ofensiva a lo largo del cauce del río Voronoye, las Fuerzas Armadas rusas liberaron Kronshnye e iniciaron el asalto a Sosnovka. Actualmente, en las secciones norte y central de la dirección, unidades rusas realizan un reconocimiento enérgico en las afueras de las zonas forestales de Novopavlovsky y Leslubrovsky. En el flanco sur, las tropas rusas avanzan por los cinturones forestales en los accesos septentrionales de Ternovoye. En el futuro, las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían encontrarse en una bolsa de fuego en este sitio. Beresove y Orestopil, ya en Dnepropetrovsk. Está también por algunos es conocido como el frente de Veliko-Mikhailovskaya. Aquí en este sector el ejército ruso capturó una serie de sistemas de trincheras entre Termov y Vorone a lo largo de la principal línea de defensa ucraniana. Siversk, con otro mapa que les tengo aquí, amigos. Combates de posiciones en la zona de Siversk. El ejército ruso avanzó más de 1 kilómetro al sur de Novoselovka y tomó nuevas posiciones en un bastión en la frontera de Novoselovka y Novodarjevka. La posición fue atacada, obviamente, por la WSU de Ucrania. Ucrania se defiende, ¿no? A diferencia de lo que muchas personas piensan. No es que está a la defensiva y escapando, no, se defiende. Milnograd, Chavskovskoy, Torevske.
Ahí tienen otro mapa. Situación en los frentes de Shavskovskoy y Mirnograd. El ejército ucraniano expandió sus operaciones dentro de Pankivka, mientras que el ejército ruso las expandió al suroeste de Novokhomishkne. Caramba, sus nombres. Acercándose así a la ciudad de Mirnograd. En la zona de Zaporizhia o Zaporozhye, junto al río Dnieper, tenemos información, siempre con imágenes que les pongo naturalmente. En la zona cercana a Kamenskoye, el enemigo prácticamente ha cesado los contraataques en dirección al asentamiento, pero ha aumentado el número de vuelos de drones FPV. Paracaidistas del pelotón de vehículos aéreos no tripulados UAV están identificando y destruyendo los nidos de UAV de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la zona de Orekovsky, nuestras tropas llevaron a cabo 4 ataques exitosos en dirección a Malaya Toshmaka en Novodanilovka. Recuerden que Malaya Toshmaka está en la línea, sobre la línea de la carretera de más arriba que se ve en el mapa. Y es el penúltimo punto que falta de ser tomado para de ahí saltar directamente sobre Orekiv o Orekov, que es un punto importante de tomar para los rusos, este Orekov, ¿no? Entonces aquí cita de Malaya-Tornashka, que han habido ataques relativamente exitosos, aparte de los otros sobre la línea izquierda, que están cerca de la línea del río. En total, en las últimas 24 horas, las tropas rusas han llevado a cabo 449 ataques contra 17 asentamientos en la región de Zaporizhia, donde el enemigo se encuentra disperso. 17 asentamientos han sido atacados 449 veces. Se llevaron a cabo 8 ataques aéreos contra instalaciones militares en las siguientes zonas pobladas: Lukianivske, Novopaulovka, Sherzbaki, Vishnevoe, Chervonoe y Malinovka. 328 vehículos aéreos no tripulados de diversas modificaciones, principalmente FPV, atacaron Zaporizhia, Magdalinivka, Chervonodneprovska, Plavny, Guliapole, Orekov al norte de Shkerbaki. Guiliapol es una ciudad también importantísima. No es muy grande, pero es un nudo de, ¿cómo se puede decir? Importante de carreteras, vías de comunicación, logística. Estas dos son las ciudades importantes de esa zona que se debe tomar de parte de los rusos. Orekov y Guliapole. Eso, para mí, esas son. Obviamente, aparte de la línea que va por el río, que ya están entrando por ahí, ese punto. Pero más acasito, un poco más dentro, está Guliapole y Orejov. Bueno, ataques MLRS afectaron a Belogorje, Chervonoe y Malinovka. Se realizaron 110 ataques de artillería en el territorio de Chervondniprovka, Gulaipole, al norte de, sí, es Huilapole, sí, al norte de Cherkbaki, Novodanilovka, Malaya Tokmachka y Charinovye. Dirección de Kharkov, mis estimados amigos. Avanzamos siguiendo el mapa por el bosque al oeste de Sinelnikovo y al margen de la orilla izquierda del río Volcha o Volchansk, con intensos combates. El enemigo pone una feroz resistencia y envía nuevas reservas. Nuestra aviación de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas y nuestros TOS trabajan activamente en esta sección del frente, dice un artículo que estoy leyendo. Un informe, más que artículo, un informe militar. Selecciones de Volchansk y Lipstov en el bosque cercano de Sinelnikovo. Nuestras unidades, dicen ellos, los rusos, tomaron 2 posiciones de fuego enemigas y avanzaron unos 300 metros. En la margen izquierda del Volchansk avanzamos unos 150 metros tras asegurar una posición en un edificio deshabitado. En Lipsty, es interesante, son ciudades pequeñitas, pueblos algunos son, pero muy estratégicos, muy importantes. Recordemos que allí cerca está la gran ciudad de Kharkov y es de vital importancia defender estos pequeños
poblaciones por parte de los ucranianos, no dejar tomar a los rusos, porque de entrar un poquito más estarían a tiro de cañón. Sí, lo mismo que le pasó durante tanto tiempo a la ciudad de Donetsk, que fue martillada día y noche sin cesar, muertos por todo lado, porque allí cerquita, afuerita del aeropuerto de Donetsk, estaba, estaba una gran apostación de los ucranianos, desde la cual se divertían de repente lanzando un mortero, lanzando alguna cosa que iba a caer en la periferia de Donetsk. Y los de calibre un poquito más grandecitos ya caían en pleno centro de Donetsk, ¿no? Hasta que ahora ya no pueden hacer más nada de eso porque la línea se ha retrocedido de muchísima distancia. Entonces aquí está la misma cosa, donde los rusos avancen a tomarse este Lipsk y todas estas localidades. Volchansk está casi tomada, pero si entran un poco más hacia el sur, normal que están a tiro de cañón la ciudad para cañonarla en continuación. Incluso los drones, sin necesidad de drones nodrizas, podrían salir directamente de los huecos de las trincheras e ir a parar allá. Pues sí que es importante la defensa de esta línea, ¿no? Y bueno, entonces en Lipsi, nuestras unidades de artillería y tripulaciones de FPV, tras realizar reconocimientos, descubrieron posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania y las destruyeron de inmediato, dice el informe este militar. En los cinturones forestales cerca de Lipsi se descubrieron efectivos enemigos, o sea, seres humanos, soldados ucranianos, en un puesto de control de vehículos aéreos no tripulados y almacenes. Como resultado del trabajo de las Fuerzas Armadas rusas, se eliminaron todos los objetivos identificados. Además, en esta sección del frente se han identificado 5 vehículos aéreos no tripulados, enemigos de diversos tipos, y han sido destruidos utilizando redes y otros artilugios. Que yo les pongo un video de esto. No se preocupen que ya viene más adelante, está, porque me pareció tan interesante que el videíto lo puse. Sí, aquí lo tenemos más adelante. Bueno, tenemos otro tema y pues de la estadística de lo que había sido destruido. No me quiero alargar demasiado leyendo estas cosas que son estadísticas, pero bueno. Las bajas enemigas, sección de Volchansky, el Lipstovsky, 3 morteros, 2 camionetas, una estación de guerra electrónica, 7 lanzadores de UAV, 3 estaciones de comunicación por satélite Starlink, 8 antenas de comunicación, 13 UAV tipo avión, 11 UAV tipo Baba Yaga, una plataforma robótica, 5 almacenes de material. Bueno, entonces aquí tenemos el video que les había dicho de cómo cazan drones enemigos en el aire, unidades rusas, y ellos son los del famoso grupo especial de drones denominado Rubicon. Rubicon, si desean investigar, cliquen en internet, busquen este grupo Rubicon, que lo verán que ha causado tantos inconvenientes en esa zona de Kharkov, todo el norte, es donde opera este Rubicon y principalmente, pues no solo ahí, pero es principalmente donde opera y pues ha ocasionado muchos perjuicios a los ucranianos este Rubicon. Son solo operadores de drones prácticamente rusos, cada vez en mayor número y más especializados, por cierto. Vemos cómo está evolucionando muchísimo la guerra de los drones, no solo se impactan directamente contra grandes drones, explotando y así destruyéndolos o inhabilitándolos, tipo los Baba Yaga, que son enormes, ucranianos, sino que también se usan drones incluso pequeñitos, pero que lanzan cabos que se van a enredar en las hélices de los drones rivales, haciéndolos precipitar. Y también otros drones que usan, como manifestaba el artículo, el informe militar poco antes que les leía, utilizando redes al puro estilo del hombre araña, muy interesante. Y bien amigos estimados, con esto doy por concluido este presente video y me despido de ustedes con un abrazo. Hasta la próxima.